Mucho antes que las jaulas, antes que el vale todo se transformara en un espectáculo global, en Argentina ya se enfrentaban estilos. Pero para comprender verdaderamente la historia que estás por escuchar, primero hay que viajar en el tiempo. La mayoría de los aficionados modernos de las MMA desconoce que existió una auténtica edad de oro de las artes marciales mixtas. Una era donde se resolvieron muchas de las preguntas que hoy seguimos discutiendo. ¿Qué estilo era superior? ¿Qué disciplina funcionaba realmente en combate? ¿Qué ocurría cuando dos sistemas completamente distintos se enfrentaban sin reglas claras? Ese periodo extraordinario vio evolucionar antiguas disciplinas de combate, surgir nuevos estilos híbridos y enfrentar a luchadores de todo el mundo en desafíos brutales, muchas veces sin límite de tiempo y con pocas restricciones. Y todo esto ocurrió más de un siglo antes que el primer peleador ingresara al octógono del UFC. Aquella época tenía nombre: la Belle Époque. La Belle Époque comenzó en 1870 tras el final de la Guerra Franco-Prusiana y se extendió hasta los primeros disparos de la Primera Guerra Mundial. Fue una era de optimismo, innovación y cambios profundos. El automóvil, el avión, el teléfono, los grandes transatlánticos y el cinematógrafo transformaron la vida moderna para siempre. Las ciencias avanzaban, la literatura florecía, las ciudades crecían y el mundo parecía hacerse cada vez más pequeño. Las artes marciales no quedarían afuera de esta revolución. La lucha libre dejó de ser una práctica regional para convertirse en un fenómeno internacional. Técnicas de distintos países comenzaron a mezclarse hasta dar origen al Kachaskan, el brutal estilo americano que influenciaría generaciones enteras de luchadores. Mientras tanto, el Jiu-Jitsu japonés iniciaba su expansión global, gracias a una nueva visión impulsada por Jigoro Kano y su revolucionario Judo Kodokan. En ciudades como Londres y París, Oriente y Occidente se mezclaban como nunca antes. Nacían sistemas híbridos como el Bartitsu, la Savate francesa incorporaba nuevas influencias. Y los desafíos entre especialistas se convertían en auténticos espectáculos populares. Boxeadores contra luchadores, judokas contra púgiles, expertos en Savate contra practicantes de Jiu-Jitsu. Cada combate buscaba responder la misma pregunta: ¿qué arte era realmente efectiva? Fue una auténtica edad de oro de los antagonismos. Y Argentina no quedó al margen. En el puerto de Buenos Aires, marineros, estibadores y boxeadores peleaban por dinero frente a una multitud improvisada. Los circos itinerantes traían luchadores europeos y expertos japoneses en Jiu-Jitsu que desafiaron al público local. Santa Fe particularmente se convertiría en uno de los grandes escenarios de aquellos desafíos. Dos nombres destacarían especialmente: Shotaro Fukuoka y Maeda Mitsuo, más conocido como Comandante Koma. Del primero te hablé en el episodio anterior. El segundo prácticamente no necesita presentación. Ambos llegaron juntos a compañías circenses y rápidamente llamaron la atención por sus extraordinarias habilidades.
La policía local incluso los convocó para enseñar técnicas de combate y defensa personal. Fukuoka permanecería varios años en Argentina. Conde Coma, en cambio, continuaría viaje por Sudamérica, dejando una huella imborrable. Lamentablemente, gran parte de aquella historia desaparecería con el paso del tiempo. Quedaron pocos registros, algunas fotografías, recortes de diarios, nombres perdidos entre archivos olvidados. Y entonces, todo se detuvo. Europa quedó a oscuras. Entre el 28 de junio de 1914 y el 11 de noviembre de 1918, el continente entero se transformó en un gigantesco cementerio. La llamada guerra para acabar con todas las guerras destruyó una generación completa. Millones de jóvenes murieron en trincheras inundadas, bajo bombardeos interminables y ataques con gas. Solo Francia perdió alrededor de 1,4 millones de soldados. Alemania superó los 2 millones de muertos. El Reino Unido dejó casi 900.000 hombres en los campos de batalla. Y detrás de cada cifra había una vida destruida. Las artes marciales tampoco escaparían a la tragedia. Aquella generación europea que había abrazado la lucha libre, el jiu-jitsu y los sistemas de defensa personal, fue prácticamente aniquilada por la guerra. Muchos murieron, otros regresaron mutilados. Y quienes sobrevivieron jamás volvieron a ser los mismos. La Belle Époque había terminado. El mundo que había permitido el intercambio libre de ideas, estilos y combatientes comenzaba a fracturarse. Antes de la guerra, el planeta parecía acercarse cada vez más. El jiu-jitsu viajaba hacia Occidente. El boxeo, la lucha libre y los combates mixtos llegaban al Pacífico. Pero después de 1918 surgieron fronteras invisibles. Desconfianza, nacionalismos, distancias. La edad de oro se apagaba. Aunque no por completo. La pasión por los antagonismos volvería a surgir. Y uno de los lugares donde renacería con más fuerza sería Brasil. Ahí, figuras como Conde Coma inspirarían nuevos desafíos entre estilos. Combates reales, sin concesiones, sin espectáculo prefabricado. Comenzaba a nacer aquello que décadas más tarde el mundo conocería como el vale todo. Y una vez más, Argentina tampoco permanecería ajena a este fenómeno. 2 casos puedo contarte ocurridos en Argentina. El primero fue el más sonado, un auténtico escándalo para la época. Una crónica de 1922
en años donde el periodismo deportivo especializado apenas existía, dejó registrado uno de los primeros enfrentamientos entre estilos documentados en el país. Un cruce directo, sin concesiones. Boxeo contra Jiu-Jitsu. Por entonces, el boxeo atravesaba un auge extraordinario impulsado por la figura de Luis Ángel Firpo, que comenzaba a ganar notoriedad internacional. Los gimnasios se llenaban, los diarios hablaban de pugilismo como nunca antes, y el entusiasmo popular crecía día tras día. Pero no todos estaban convencidos. Uno de los que alzó la voz fue Luis Taki, un experto japonés en Jiu-Jitsu, que había servido como instructor militar en su país. Había llegado a la Argentina junto a un circo itinerante, aunque su objetivo iba mucho más allá del espectáculo. Quería demostrar. Convencido de la superioridad de su disciplina, comenzó a desafiar públicamente a los boxeadores argentinos desde las páginas de los diarios. Su mensaje era provocador. El boxeo no estaba a la altura. Entre los desafiados apareció incluso el nombre de Firpo, pero el toro salvaje eligió el silencio. Otro hombre, sin embargo, aceptó. Luis Galtieri, el chiquito de Pompeya. El combate se organizó en 1922, en la primera sede de la Federación Argentina de Box. El ambiente aquella noche era extraño. Por un lado, la colectividad japonesa observaba expectante. Por el otro, los seguidores del boxeo asistían curiosos, aunque confiados. Algunos medios directamente despreciaban el evento, decían que aquello no era deporte, que era un espectáculo barrio bajero. Pero hubo alguien que sí estuvo ahí, la revista El Gráfico, y gracias a esa cobertura, hoy sabemos lo ocurrido. Por primera vez se ha realizado en Buenos Aires un encuentro de boxeo contra Jiu-Jitsu con carácter de verdadera pelea. Ganó Galtieri por nocaut en el primer asalto. Y así fue. Tan breve como la propia crónica, la pelea terminó casi de inmediato. Un golpe al hígado. Y todo acabó. Te cuento un segundo caso. Como te conté en el primer episodio, la Escuela Naval había incorporado la esgrima desde 1881 bajo la enseñanza del profesor José Corso. Décadas más tarde, por 1926, León Abramov impulsaría la incorporación del boxeo. El judo tardaría más en llegar. Durante años, Abramov privilegió el pugilismo como sistema de combate principal, hasta la década del 40, cuando apareció una figura clave, Joaquín Negreiro. Negreiro introdujo el judo en la escuela naval y también la escuela de prefectura de Zárate. Con el tiempo, sus enseñanzas evolucionarían hacia la defensa personal, incorporándose posteriormente otras disciplinas como el taekwondo. Abramov y Negreiro representaban dos mundos distintos. Abramov había sido campeón argentino medio pesado a los 18 años y una figura decisiva en la unificación del boxeo argentino. Negreiro, en cambio, era recordado por su imponente presencia física y su carácter particular. Rústico en apariencia, intimidante incluso en silencio. También obsesivamente educado. Quienes lo conocieron recordaban la extraña contradicción de verlo pedir amablemente que no fumaran en el tren, mientras su sola presencia bastaba para intimidar a cualquiera. Impulsados por ambos departamentos, se decidió realizar una suerte de experimento. Un combate cerrado. Boxeo contra judo. Los representantes elegidos fueron por supuesto Abramov y el propio Negreiro. La pelea ocurrió a puertas cerradas. Se cuenta que duró cerca de 20 minutos el combate. Pero el resultado jamás trascendió. Y nunca nadie logró arrancarles una sola palabra sobre lo sucedido aquella noche. Esto es todo lo que te puedo contar. El paso del tiempo, la falta de registros y la desaparición de muchas crónicas hicieron que gran parte de aquellos antagonismos
se perdieran para siempre en la historia argentina. Pero más allá de los resultados, lo verdaderamente importante ya había ocurrido. Los estilos se habían enfrentado y Argentina, una vez más, se había convertido en escenario de algo nuevo. Más allá que hablaron de la lucha en suelo, de tenerla en cuenta, lo siento como que rescató los valores tradicionales. El dojo es un laboratorio, no te quedes con lo que tenés, sino seguí buscando. Sí, claro. Y fue así también ocurrió en judo, cuando Shigoro Kano del jiu-jitsu empieza a hacer una evolución, saca técnicas que para él no eran útiles para la formación de los niños, de los adultos y demás, y el jiu-jitsu hace lo mismo con el desarrollo de lo que aprendieron de un jiu-jitsu más rústico, porque los Gracie aprenden un jiu-jitsu de primera mano de Misuyo Maeda, pero era un jiu-jitsu con alguna cantidad de técnicas. El hecho de que el reglamento te permita hacer tal o cual cosa, y en los deportes de lucha es donde más se ve, hace que vos puedas empezar a hacer, como decís vos, un laboratorio de técnicas donde es infinito. Mientras esté dentro de las reglas, hablando en lo deportivo, pero que es lo cotidiano, es infinito. Por eso es que se transforma en un, precisamente, laboratorio, que está muy bien como lo llamás. Acá el jiu-jitsu yo creo que es un poco atemporal en eso, porque desde el inicio se fue probando con otros sistemas, con los sistemas de golpe, y hoy en día en la parte deportiva no tiene los golpes, pero sí tiene la lucha de parado y la lucha en el piso. El jiu-jitsu bien hecho tiene también la parte de los golpes, no como fin último para poder ganar una lucha por medio de los golpes, pero sí en dos formas. Una, que no te logren aplicar los golpes para eliminarte, y que tus golpes sirvan para abrir espacios para poder entrar las técnicas de finalización. Ese es realmente el arte marcial, que hay que diferenciarlo también de la parte deportiva, que es lo que más se practica diariamente. Si alguien me sale a luchar sentado, yo le pateo la cabeza, y es lógico, no podemos salir a luchar sentado. El jiu-jitsu tiene una parte pequeña de lucha de parado, pero lo tiene, al menos en el sistema nuestro. Pasa con el jiu-jitsu hoy como pasó hasta hace poco en Brasil. Siguen los antagonismos. Jiu-jitsu contra un capoeirista, jiu-jitsu contra un boxeador. ¿Se No, ya estila no todavía o ocurre ya es eso. parte de la historia? No, ya no ocurre eso, porque eso fue parte de una época en la cual era un poco necesario, llamémoslo de una manera, demostrar cada uno con su sistema. Y si vamos a los valetudos, el valetudo real, es muy distinto a lo que es hoy un UFC, porque el UFC o cualquier circuito sin reglas, digámosle, de vale todo, tiene reglas. Es con peso, es con tiempo, hay golpes de determinadas cosas que no están permitidas. En aquella época realmente era sin límite de tiempo, lo cual es muy importante. Una pelea real es sin límite de tiempo, sin límite de peso y sin límite de técnicas. Entonces, aquello que ya funcionó y se demostró de una manera, ya está. No tiene mucho sentido volver a tratar de hacer algo similar. Hoy ya se encaminó por un deporte, como es la jaula, ¿no? Digo, para no nombrar uno de los circuitos. Entonces, ya está. Hoy ya el que hace capoeira lo hace porque le gusta, el que hace karate lo hace. Y cada uno se ordenó en su sistema y elige lo que le gusta, pero no hace falta estar confrontando para saber cuál es el mejor sistema. Yo creo que el jiu-jitsu lo demostró. Siempre decimos que todas las artes marciales son buenas, pero el jiu-jitsu es más efectivo a la hora de luchar en forma libre, sin límites de tiempo, sin límite de peso. Entonces, yo creo que eso se pudo demostrar, hoy ya no están detrás de eso. Hay otro comercio, otro negocio. ¿Cómo fueron los primeros pasos para establecerlo al jiu-jitsu y al vale-todo y estos antagonismos? Porque Brasil terminó siendo la meca, por lo menos en la región. Cuando viene Maeda para este lado, que yo deduzco que lo manda Shigoro Kano, porque en ese momento judo, jiu-jitsu estaba todo junto, había una diferencia de reglamento y se estaba recién ordenando, viene para este lado a trabajar, a vivir de ellos, peleaba en los circos y empieza a dar clase en el norte de Brasil, y justo una familia, Gracie, Carlos,
con 14 años, su papá, Gastón, lo lleva a entrenar jiu-jitsu porque le recomienda a un amigo, porque el chico, Carlos, era muy inquieto, demasiado inquieto, y cae en una academia de jiu-jitsu, pero como dice Carlos Gracie Jr., nuestro profe, si mi papá hubiera caído en una academia de judo, hoy no sería la historia, porque ya estaba el judo en Brasil. Entonces cae, empieza, y él empieza, Carlos, a desarrollar el jiu-jitsu. Él era mucho más chico, tenía 10 años menos, él nunca aprendió con Mitsuyo Maeda, aprendió Carlos. Y después ellos sí hicieron un muy buen trabajo de desarrollo, se vincularon también con gente de la alta sociedad, con gente que podía pagar una cuota particular, porque no nos olvidemos que las clases en aquella época no eran grupales, no eran de 50 a 60 personas. Ellos tenían 600 alumnos, pero las clases eran particulares, de 2, 4 hasta 6. Más que eso no. Entonces, después empezaron a formar profesores y empezaron a crecer. El judo siempre estuvo en esa situación. Primero, visualmente, cuando vos, el judo y el jiu-jitsu son similares, ¿no? Padre e hijo, son familia. Vos vas a ver una clase de judo, ves que alguien está golpeando a otro contra el piso, ya decís, no voy a entrar ahí. Entonces, tenés miedo de lesionarte. En jiu-jitsu vos ves mucho, 90% lucha en el piso, la gente no lo ve como una posible lesión. Cuando uno entra y practica, las clases son muy variadas porque es 3 trabajos técnicos mínimos, depende de los programas, por día. En cambio, en judo vos tenés que repetir mucha cantidad de veces para poder lograr un resultado. Acá vos ves resultados rápidos. Las graduaciones también se van premiando rápido. Los riesgos de lesiones realmente son menores. Y por último, también, o además, es divertido, las cosas funcionan, se sociabiliza mucho y es un juego con el cuerpo, porque uno puede de grande seguir jugando algo.